Muy buenas tardes para todos los presentes. Siendo las 4:17 de la tarde, damos inicio a la comisión del plan, comisión informativa sobre el proyecto por medio del cual se establece parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a las viviendas multifamiliares en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Señora secretaria, por favor, llamamos a lista. Buenas tardes, honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales. Señora secretaria de la Corporación del Consejo Municipal, buenas tardes. Honorable concejal, buenas tardes. Representantes de la administración, muy buenas tardes. Camacho González Juan Gabriel. Partido Alianza Verde, presente. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Presente, señora secretaria, con las buenas tardes para los ingenieros de planeación, para el concejal Camacho, nuestra secretaria, los que nos siguen a través de las redes y con la ausencia momentánea de nuestro concejal Jorge Ubaldo, integrante de la comisión. Por favor, llamamos a lista. Presente, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Señor presidente de la comisión, dos honorables concejales en el recinto, una inasistencia, hay quórum. Gracias, señora secretaria. Orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, presentación de la socialización del proyecto de acuerdo 020 de 2025, por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Concejal ponente Juan Gabriel Camacho González. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Gracias, secretaria. En discusión el orden del día. Sigue en discusión. Por favor, llama a lista para la aprobación. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Positivo para el orden del día, señora secretaria. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Positivo, señora secretaria. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Señor presidente, dos votos positivos, aprobado el orden del día. Gracias, señora secretaria. Siguiente punto. Tercero, presentación de la socialización del proyecto de acuerdo número 020, por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Concejal ponente Juan Gabriel Camacho González. Tiene la palabra concejal Juan Gabriel. Reiterarle las buenas tardes. Gracias, señor presidente de la comisión. Como ponente de este proyecto que me fue asignado el día 12 de noviembre, el proyecto 020, por medio del cual se establecen parámetros técnicos y urbanísticos aplicables a la vivienda multifamiliar en el municipio de Boyacá y se dictan otras disposiciones. Realmente se les realizó la invitación al arquitecto y a la ingeniera para que nos socialicen respecto al tema de la vivienda multifamiliar que posiblemente en nuestro municipio pudiese llegar más adelante algunos proyectos o algo por el estilo, pero si es que nos brinden esa explicación si en su momento de acuerdo a este proyecto y de acuerdo interfiere algo del esquema de ordenamiento territorial, si así pudiese verificarlo, o si de acuerdo a la normatividad en su momento es aplicable para este tema de vivienda multifamiliar. Entonces, señor presidente, sí sería escucharlos a ellos, primeramente, para tener una clara la definición a lo encaminado que va este proyecto de acuerdo, señor presidente. Muy amable. Gracias, presidente. Sí, desde la comisión pues se tiene un interrogante
es de que con este proyecto de acuerdo no se haga ningún tipo de modificaciones al esquema de ordenamiento territorial. Entonces, tiene la palabra la administración. Buena tarde para todos, espero se encuentren muy bien, señores concejales, señora secretaria. Eh, Primero, agradecerles el espacio. La idea es que nosotros podamos atender todas las inquietudes que puedan surgir a lo largo de esta conversación. De igual forma, pues reiterar que este proyecto de acuerdo lo que busca es establecer unos parámetros normativos y técnicos aplicables a la vivienda multifamiliar en el entendido de que la vivienda multifamiliar se define como las unidades familiares, tres o más unidades familiares que se generan en un mismo predio. Esta vivienda multifamiliar, de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial, se puede generar solo en la zona urbana del municipio, no en la zona ni suburbana ni zona rural. Por lo cual, digamos que hay que entender esto como la consolidación de la estructura urbana del municipio de Boyacá. Entonces, pues dado eso, digamos que siguiendo con la definición de la vivienda multifamiliar, de acuerdo al esquema de ordenamiento territorial que es el acuerdo 012 del 2015, el cual se encuentra vigente, se tienen consideraciones o parámetros para la vivienda unifamiliar, se tienen parámetros designados para la vivienda bifamiliar, pero se tiene una ausencia considerable con la vivienda multifamiliar. Si bien nuestro acuerdo del esquema de ordenamiento territorial es vigente y está acorde a, digamos que las actualizaciones y ajustes normativos que se tienen que dar en este instrumento, ya han pasado 10 años desde que se estableció su vigencia, con lo cual digamos que las dinámicas del municipio de Boyacá han venido haciendo una serie de transformaciones que es importante atenderlas y qué bueno que estas propuestas pues estén en la consideración de las administraciones a fin de que en el proceso de actualización que se tiene que dar por norma pues estas disposiciones pues hayan tenido un resultado de poder medirlas. El proyecto de acuerdo en ese sentido lo que busca es que la vivienda multifamiliar se pueda generar de manera pertinente a las consideraciones del área en la cual se pueden establecer este tipo de viviendas multifamiliares. Para el municipio de Boyacá, el mínimo de área para un predio urbano son 72 metros cuadrados. Y pues digamos que este parámetro pues nos tiene como un poco limitados en el sentido de que al poder presentar viviendas multifamiliares en estas áreas tan reducidas, pues están obviando ciertas cargas o ciertas consideraciones técnicas que la vivienda multifamiliar debe tener. Un ejemplo de ello puede ser el tema de los parqueaderos. Para nosotros, no hay que desconocerlo, casi siempre lo que uno busca para el desarrollo de estas viviendas multifamiliares o por ejemplo para tomar en arriendo un apartamento dentro de una vivienda multifamiliar es que le garanticen ciertos servicios o ciertas áreas que se puedan, digamos que de generar cierto confort a la hora de habitarlo. Con la ausencia de parqueaderos, por ejemplo, en estas viviendas multifamiliares, se está dejando una carga en la estructura urbana del municipio que no solo conlleva a tener un espacio público más ocupado, sino que también que el cuidado de ciertos elementos que serían privados, en este caso los automóviles, sea responsabilidad del municipio. Esto por un lado. Lo segundo es que también las cargas que se le genera al municipio en cuanto, por ejemplo, a la recolección de residuos, debe ser orientada a que también desde la parte privada se tengan puntos para acoplar estos residuos, ¿cierto? Donde digamos que no solo se tiene como una obligación por parte de la administración recoger estos residuos, sino que nosotros como habitantes del municipio tengamos también las condiciones adecuadas para poder hacer esa recepción.
De igual forma, también dentro de estas consideraciones se debe tener en cuenta que la normativa para el tema de construcción de vivienda o en el tema residencial ha venido avanzando y es pertinente y necesario, por ejemplo, tener un porcentaje significativo en cuanto a circulaciones o en cuanto a sistemas de detección o prevención contra incendios, ¿cierto? Lo cual también se debe, digamos, que incorporar dentro de los procesos que a futuro se pretendan presentar para este tipo de viviendas. Por último, y no menos importante, por ejemplo, la prestación del servicio de agua potable. Si bien ha existido ciertas contingencias en el municipio con la prestación del servicio, esto también atiende a que las construcciones que están densificando ahorita el casco urbano del municipio, pues también requieren otras necesidades, ¿sí? Otras presiones y otras cargas que se le ha venido dando a estas zonas de consolidación. Por lo cual nosotros creemos pertinente que dentro de los parámetros técnicos que se solicitan en este tipo de viviendas se tenga la captación o recolección de agua potable en primeros pisos y que se integre un sistema que permita que estas viviendas suministren el líquido vital a los niveles superiores. Con eso, pues garantizamos que si existe alguna otra contingencia con el tema de la prestación del servicio de agua potable, pues las viviendas van a tener algunas reservas y van a ser un poco más mitigable este tipo de inconvenientes. Eso a grandes rasgos es lo que se pretende generar con este proyecto de acuerdo. Cabe resaltar, y es muy importante decirlo, que no compite, ni riñe, ni modifica nada de nuestro esquema territorial vigente. Ni las zonas ni los usos se están modificando. Lo que se pretende hacer con este proyecto de acuerdo es regular lo que no se ha regulado para precisar las nuevas dinámicas del municipio. Anteriormente, es posible que antes del 2015 no se presentaran tantas intenciones o solicitudes para vivienda multifamiliar, por lo cual no valió la pena precisarlo en ese momento, pero a hoy consideramos que hay un número significativo de solicitudes que han nacido no solo en esta administración, sino por un registro que tenemos, pues se han hecho múltiples solicitudes en las administraciones anteriores y es pertinente pues dejar unos parámetros claros para que este tipo de viviendas multifamiliares se desarrollen de buena forma y que el municipio no se vea afectado porque adquieran una responsabilidad por este tipo de aprobaciones. Es importante que eso se tenga claro. Si en algún momento o en alguna parte del documento que se está presentando algo llegara a reñir o a contrariar el esquema de ordenamiento territorial, siempre va a primar nuestro esquema de ordenamiento territorial. Y eso es algo que también se manifestó dentro del documento, dentro de su articulado, para que pues digamos que se tuviera la tranquilidad de que no que se pretende generar ninguna viabilidad más allá de hacer una regulación para tener una mejor conversación con las personas que hacen esta solicitud. Creo que en estos días que se ha podido evaluar el proyecto de acuerdo, han existido muchas dudas, por ejemplo, con si esto tiene algo que ver con proyectos que se están presentando en áreas de uso suburbano, y esto no tiene nada que ver con eso. Esos procesos en usos suburbanos tienen una regulación un poco más específica, también se tienen los insumos de la normativa nacional que digamos que nos establecen parámetros mucho más claros de cómo atender estas solicitudes, pero en este caso la vivienda multifamiliar no tiene nada que ver con eso, porque pues digamos que han surgido ciertas dudas o nos han llegado a oídos esta información.
Aparte, digamos que dentro del esquema de ordenamiento territorial se cuenta con una ficha ya establecida para estos desarrollos de vivienda campestre en suelo suburbano, y nada tiene que ver. Eso yo sí quisiera dejarlo muy claro para que no se entienda que la vivienda multifamiliar hace parte de los usos de suelo suburbano. Hola, sí. Gracias a la Oficina de Planeación por la información. Ponente, tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, como lo hablaba el arquitecto, dependiendo, digamos, del tema que habla el artículo 12, prevalencia del esquema de ordenamiento territorial en caso de conflicto entre el presente acuerdo y las disposiciones del esquema del ordenamiento territorial, prevalecerán las normas de este acuerdo 012 del 2015. Entonces, fue claro ahí el tema. Sí quisiera saber, arquitecto, su merced habla, cuando habla de la ficha, es la misma ficha de descripción NBGU01. Entonces, sí quisiera saber, este tipo de ficha, dónde aplica, y si cuando su merced nos habla del tema de zonas eh, no rurales, sino del tema urbano, su merced, como le hablaban cuando tuvimos la conversación, si tiene identificado los tipos de polígonos donde posiblemente llegasen a hacer estas respectivas construcciones, o del tema que estamos hablando de las viviendas multifamiliar, Sí. para que pues que quede claro esa duda que se tiene. Su merced nos explicaba de el por qué en su momento presentar este proyecto de acuerdo para la vivienda multifamiliar, y de palabras de su merced habla sobre posiblemente unas posibles licencias, que se dice, de que vienen a futuro o algo por el estilo. Entonces, para tomar el tema de regulaciones y una cosa y otra sobre el tema de la vivienda multifamiliar. Entonces sí nos gustaría, digamos, en el sentido de eh, al municipio en qué beneficia el tema de las viviendas multifamiliares, ¿sí? Tener esa aclaratoria, porque debe existir, digamos, la vivienda multifamiliar a la bifamiliar, o las casas campestres, si se puede decir así, debe tener, digamos, como algo notorio en esas construcciones a un territorio como lo es Boyacá en su momento. Sí, para que su merced nos aclarara esos temas, la diferencia que existen o la posible ganancia o algo, si es que así se le pueda denominar a este tema, para digamos, al municipio. ¿Qué ganancia tendría el municipio aprobando X, o digamos de las tres tipos de construcciones que se posiblemente llegasen al municipio? ¿Cuál prevalecería en favor del municipio? Ok. Gracias, arquitecto. Gracias, presidente. Muy bien, concejal. Parte mía, tengo algunos interrogantes. Ya las viviendas que están construidas tipo multifamiliar, que sí hay varias ya en nuestro municipio, hemos visto ya algunos bloques, pues muy mínimos, pero realmente aplica esta norma, hay que exigirles o ya ellos no tienen que hacer construcciones adicionales o modificaciones dentro de la construcción, ya que hemos visto pues que hay viviendas que ya no es de bifamiliar sino multifamiliar porque es bastante grandes, pero no tienen nada de lo que usted nos ha La presentación. informado que debe tener las viviendas multifamiliares. ¿Qué podemos hacer ante ellos? Mm, no hay ninguna sanción porque realmente no estaba contenida en el esquema de ordenamiento. Entonces, pero se les puede solicitar que hagan algunas modificaciones en cuanto al tipo de vivienda. Es claro, sí, lo que decía el presidente, el concejal Camacho, con el artículo que nos presentan en el proyecto de acuerdo, artículo 12, sobre que prevalece lo que hay en el esquema de ordenamiento y no lo que en sí va
a determinar este proyecto de acuerdo. Este lo que hace es como organizar y crear lo que en su momento pues que debía haber estado establecido en el acuerdo de esquema de ordenamiento del 2015, pero que no se hizo. Entonces, introducir esas fallas que cometieron y ubicarlas para que los posibles futuros eh, construcciones multifamiliar cuenten con todo lo que aparece dentro de el articulado de este proyecto. Entonces, ¿qué tiene que añadir, señor secretario? Uno, dos, listo. Ok, listo. Entonces, para devolvernos un poquito, digamos que nuestro instrumento de planeación fue tomado desde el año 2000, ¿cierto? En ese, digamos que se establecieron los primeros parámetros para el tema de organización en el territorio del municipio de Boyacá, y de ahí se comenzaron a hacer sus actualizaciones. La primera en el 2009 y la siguiente en el 2015. Digamos que este instrumento como tal no se cambia de manera arbitraria, sino que es la construcción que se va generando a lo largo del desarrollo del territorio, ¿cierto? En este caso, pues digamos que ya donde nos encontramos, tenemos una actualización del esquema de ordenamiento territorial, que es el acuerdo 012 del 2015, y con el cual se ha venido reglamentando el desarrollo del municipio. Este instrumento lo que tiene o lo que lo compone, dentro de muchas otras características, es su zonificación en usos, ¿cierto? Este instrumento lo que nos dice es en qué zonas o en qué territorios, en qué polígonos se pueden generar ciertas actividades. Principalmente tenemos tres zonas de interés, que es la zona rural, la zona de expansión o zona suburbana y la zona determinada como suelo urbano, ¿cierto? ¿Qué es lo que se pretende generar con este proyecto de acuerdo? Hacer una reglamentación puntual en la zona urbana que nada tiene que ver ni con la zona suburbana ni con la zona rural. Entonces aquí ya podemos, digamos que desprender todo lo que tiene que ver con la zona rural y la zona suburbana o de expansión. Dentro de la zona urbana, nosotros tenemos cierta zonificación también dentro de esta zona, la cual digamos que se establece por la zona de conservación, que hace referencia a nuestro centro histórico, y la zona de consolidación. Dentro de esta zona de consolidación nosotros tenemos algunos polígonos que no se han desarrollado, que ustedes podrían tenerlos como referencia un poco más claro cuando salimos, por ejemplo, hacia la vía principal y después de la Catleya hay un predio muy grande, que es una zona que podría estar futuramente desarrollándose, pero pues digamos que no se ha hecho. Y así hay polígonos dentro de la zona urbana que pues carecen de ese desarrollo y que se debe estimular de que los propietarios de estos predios pues generen ese tipo de desarrollos. ¿Para qué? Para que, como su nombre lo dice, consolidar las zonas de el casco urbano. Creo que aquí ya estamos proyectando como tal cómo está configurada los usos dentro de la zona urbana, ¿cierto? Si ustedes ven, la línea roja es el perímetro que tiene la zona urbana, y todos los colores que están inmersos dentro de esta planimetría corresponden a los usos que tiene cada uno de los predios. Esta es la planimetría catastral con la que cuenta el esquema de ordenamiento del 2015, y para hacer un ejemplo, por ejemplo, los rojos hacen referencia a el uso comercial, ¿cierto?
el amarillo hace referencia a los usos residenciales, los azules hacen referencia a los usos institucionales, los naranja hacen referencia a los usos de residencial proyectada, que es ahí donde les manifestamos que son los que todavía no cuentan con ningún tipo de desarrollo. Y hay otro, el verde hace referencia a uso recreacional. ¿Listo? Entonces, para ir acotando más, dentro de los polígonos o predios que cuentan con el uso naranja y el uso amarillo, es que se pretende generar esta especificación o regulación de la vivienda multifamiliar. ¿Listo? ¿Qué es lo beneficioso de la vivienda multifamiliar? Pues que nos permite generar unidades de vivienda en estas zonas de consolidación para atender a un número más significativo de familias, ¿cierto? Pero aquí, digamos que hay que hacer un paréntesis, y es que tanto la vivienda unifamiliar como la vivienda bifamiliar y la vivienda multifamiliar están aprobadas en todo el territorio de la zona urbana, ¿sí? Nosotros no estamos negando que se puedan generar, por ejemplo, viviendas unifamiliares, solo que las viviendas unifamiliares ya están regladas, que ahorita lo podemos revisar en la ficha que su merced mencionó, que es la misma ficha que nosotros mencionamos en el proyecto de acuerdo. En esta ficha se tiene el tratamiento de consolidación, área de actividad residencial, lo que hacía referencia a los colores amarillo y naranja, y donde se está normando la vivienda unifamiliar, la vivienda agrupada, que hace referencia a otro tipo de construcciones, por ejemplo el de la Catleya, que es un conjunto o un condominio, y aquí está la vivienda institucional y comercial. Aquí es donde se encuentran los parámetros para poder generar este tipo de desarrollos. Pero si ustedes ven, pues carecemos de información, por ejemplo, para vivienda bifamiliar y para vivienda multifamiliar. No se tiene un parámetro claro, por lo cual la apreciación del profesional que ostente mi cargo aquí o en un futuro, pues será la que determine cómo se van a hacer esos desarrollos. Y por lo cual creemos que a veces es donde carece de cierta lógica, porque para todos debería ser un mismo parámetro, ¿cierto? Cuando vamos a la siguiente ficha, aquí ya se tiene como tal para vivienda aquí ya se tiene reglado un poco más específico, atendiendo a la vivienda unifamiliar, a la vivienda bifamiliar y a la vivienda agrupada, pero no tenemos ningunos datos que nos ayuden a poder generar un parámetro claro para la vivienda multifamiliar. Y eso es lo que nosotros queremos presentar. Dentro del proyecto de acuerdo se presentó una fichita donde se tiene la consolidación, si quieres. Sí, señor, en efecto, el artículo 5 del proyecto de acuerdo que se está presentando determina esas condiciones para la vivienda multifamiliar. Y es aquí donde podemos hacer, digamos que ciertos ejemplos sobre el por qué estos parámetros. Lo primero es determinar que el área mínima del lote sea de 200 metros cuadrados. Como ya lo había mencionado, el área mínima para un proceso de subdivisión son 72 metros cuadrados. Pero si nosotros hacemos el ejercicio de integrar 3 viviendas o más en un predio de estas características, pues nos queda faltando muchas cosas para poder decir que esta construcción es realmente habitable para ese número significativo de personas. Y pues como ya lo había manifestado también, todas las actividades o servicios conexos que deben tener estas viviendas pues se requieren para que el correcto desarrollo del municipio se siga dando de buena forma. Para nosotros creemos, dentro del análisis de áreas que se ha generado por parte de la Secretaría, que 200 metros cuadrados es una buena base para que este tipo de viviendas multifamiliares se dé de buena forma y que estos servicios conexos tengan la posibilidad de estar dentro de esta configuración de viviendas. También tenemos el frente mínimo, los índices de ocupación e índices de construcción, que si ustedes pueden
revisar también dentro de las fichas anteriores, no se modificaron, ¿cierto? Están de .75 del 75% de índice de ocupación y 2.25 para los índices de construcción, con lo cual digamos que también se genera esa cierta homogeneidad de las construcciones que se van a generar. Lo mismo con el tema de las alturas, también se está generando digamos que un parámetro similar al que tiene el esquema de ordenamiento territorial, donde son 3 pisos habitables. Los retrocesos también son los mismos, los aislamientos posteriores también son los mismos, el área mínima para el patio también sigue siendo la misma. Digamos que estas condiciones que nos permiten tener iluminación y ventilación acorde a la norma nacional. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, este cuadrito aquí consolidado es lo que se debería generar en la regulación para la vivienda multifamiliar, y nosotros con esta base poder aprobar de buena forma este tipo de viviendas. Con eso no se le generan cargas al municipio, por ejemplo en el tema de los parqueaderos, por ejemplo en el tema del recurso o la prestación del servicio del agua, por ejemplo también se tienen en cuenta los mínimos habitables para este tipo de viviendas, y que no se nos presenten temas de hacinamiento. En las charlas que tuvimos anteriormente también con ustedes, les decíamos por ejemplo que para ciertos sectores ha sido muy llamativo, por ejemplo, tener viviendas multifamiliares, y dentro de estas viviendas multifamiliares no tener 3 familias, sino tener un número más significativo, donde ya se están convirtiendo en inquilinatos o hogares de paso, lo cual pues digamos que genera temas de convivencia y de seguridad que deterioran el municipio y deterioran ciertos sectores. Entonces, los beneficios de la vivienda multifamiliar son muchos, en el sentido de que se genere de buena forma y que no se atropelle o no se vulnere, pues digamos que las responsabilidades que también deben tener estas construcciones con el municipio. Bueno, para las viviendas que ya cuentan con una licencia aprobada por parte de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y la Dirección de Urbanismo como viviendas multifamiliares, pues digamos que ya tienen un derecho adquirido, con lo cual nosotros no podemos generar un retroceso o manifestar que están mal construidas o mal planteadas. Simplemente que ellos se ajustaron a la norma con la que el profesional tomó la decisión de aprobar, pero pues digamos que en el sentido de responsabilidad, pues yo creo que a lo largo del proceso de revisar por parte de servicios públicos, por ejemplo la prestación del servicio del agua, se tendrían que hacer estas adaptaciones de hacer el sistema interno para que se pueda hacer una mejor prestación del servicio, ¿cierto? Porque igual, digamos que si bien hay algunas licencias aprobadas para temas de vivienda multifamiliar, la competencia o la obligación por parte de inspección de policía es que se puedan hacer estas construcciones acorde a los permisos que fueron otorgados, y que no vayan a ser, digamos que, alteradas por los propietarios de estos inmuebles. En ese sentido, pues digamos que nuestro proyecto de acuerdo es un proyecto de acuerdo muy específico, muy consolidado, pero yo creo que en la proyección como municipio tiene muchos más beneficios que realmente se pueden orientar dentro de la consolidación de estos polígonos de uso residencial y proyecciones que aún no se han dado de desarrollo municipal. ¿Algo otro interrogante? Sí, presidente, gracias. Palabras del arquitecto en sí, cuando su merced nos habla de los vacíos, de acuerdo a la presentación del esquema que se generado por el esquema de ordenamiento territorial,
en la plantilla que su merced nos presenta, son todos esos vacíos a los cuales se van a regular, ¿verdad? En cuanto a territorio, en cuanto a la parte de construcción, dado del metraje o algo por el estilo que se quiera realizar en cuanto a parqueaderos, en zonificaciones de espacios de aire o algo por el estilo interno desde el mismo sitio donde se va a construir. A eso se refiere los vacíos que su merced nos habla. Digamos que la información que está presentada en esta ficha atiende más, yo no diría vacíos, sino que es la carencia de información que Sí. cuenta el esquema. Para el momento en que se generó el documento del esquema de ordenamiento territorial en el año 2015, cuando se puso en vigencia, puede que esto no haya sido una prioridad, ¿sí? Entonces yo no diría tanto que sea algo negativo. Más bien es decir, como en este momento sí requerimos tener algo mucho más específico, pues todos estos datos se alinean con la información que ya cuenta el esquema, pero también atienden a el tipo de construcción que se pretende realizar. Entonces, para la vivienda multifamiliar, pues necesitamos definir un área. Para la vivienda multifamiliar deberíamos tener referente a un frente mínimo, el índice de ocupación, el índice de construcción. Entonces, todo esto hace que la consolidación de esta información sea mucho más claro para los profesionales y para los propietarios que van a presentar sus propuestas, ¿cierto? Entonces ellos ya no van a especular de decir, venga, ¿será que yo puedo con un frente de 5 metros hacer un proyecto de vivienda multifamiliar? Puede que hayan casos excepcionales que se tendrán que revisar de manera técnica, pero digamos que estos parámetros ya nos dan a nosotros también herramientas para que esto no sea un conflicto con esas zonas de desarrollo. Bueno, algo que la ingeniera Alejandra me precisaba acá, y es que, por ejemplo, hay proyectos en este momento que son viviendas unifamiliares o bifamiliares, y en algún momento el propietario desearía pasarlo a ser una vivienda multifamiliar, pues tendrá que ajustarse a estos parámetros, claro, porque claro, y también las viviendas que están construidas sin los procesos pertinentes o los permisos pertinentes y que se les apertura un proceso con inspección de policía y ellos vienen para subsanar esa situación y presentan un proyecto, pues tendrán también que acogerse a esto, porque pues digamos que es más o menos la lógica en la que se presentan esos casos. Digamos, arquitecto, en el sentido de que su merced hablaba de las personas que ya construyeron este tipo de vivienda multifamiliar y se quiera, digamos, acoger a lo estructural o a lo que manda este nuevo proyecto de acuerdo, eh, ¿tendrían ellos que hacer una modificación para no tener que llevar a un tema sancionatorio por parte de administración para acogerse a esta norma, o desde el proyecto de acuerdo que si se evalúa y puede pasar acá ante el Consejo Municipal, regiría después del proyecto de acuerdo y lo que ya realizaron tendría algún ajuste o algo por el estilo, digamos, en redes, en temas estructurales que tenga que ver con la ley de sismoresistencia o algo por la norma? Entonces, ¿tendrían ellos que hacer alguna modificación o ante esos planos que ellos presentaron a esas obras que ya realizaron para ese tipo de proyectos ya está incluido esos temas de normatividad y algo por el estilo? Los proyectos que se han presentado de vivienda multifamiliar tienen ciertos componentes técnicos, por ejemplo, el estudio de suelos, el diseño estructural, el diseño arquitectónico y digamos que en algunos casos también presentan diseños hidráulicos y eléctricos, ¿cierto? Pero digamos que eso ya es más ser minucioso del profesional, porque digamos que los mínimos que se requieren para nosotros pues es atendiendo al tipo de construcción que se pretende generar. Pero entonces en el caso de la vivienda multifamiliar, las personas que presentaron conforme a la norma nacional y fueron aprobados acá, pues ellos no tendrán ningún inconveniente en este momento. Pero si por lo menos una persona generó una vivienda multifamiliar sin permiso de la administración municipal
y se le apertura un proceso, él deberá ajustarse a lo que se establezca en este momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vulnerar, digamos que también ciertas restricciones con las que a veces ellos no presentan esos proyectos, sino lo que ellos buscan es que se sanee algo que se saltaron, ¿sí? Entonces dijeron, no, pues fácil, hacemos la presentación de los planos como está, ellos me tendrán que aprobar y no. Digamos que la competencia de la inspección es verificar que efectivamente se cumpla con las condiciones con las que se puede construir y nosotros como Secretaría de Planeación aprobarlo conforme a la norma. Buenas tardes. Entonces, en ese sentido, pues digamos que las personas que ahorita quieran presentar esos proyectos, pues deberán acogerse, digamos que a los lineamientos de este nuevo proyecto de acuerdo, ¿sí? Pero igual la norma nacional es muy juiciosa en el sentido de que pues ya todo está muy bien formulado para qué tipo de proceso. Entonces, por ejemplo, nosotros para vivienda, para obras nuevas tenemos cierto detalle de qué documentos se necesitan, para modificaciones y ampliaciones también su detalle, para temas de demolición también se tiene su detalle. Entonces digamos que esto es más un valor agregado que nosotros le daríamos a nuestros instrumentos para poder ser mucho más juiciosos y también tener unas líneas más claras y que todo el mundo compita conforme a unas reglas más formales, ¿sí? Buenas tardes, concejal. Hacemos llamado de actualización de llamado a lista. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Buenas tardes para todos presentes, señora secretaria. Señor presidente, 3 honorables concejales de la comisión en la sesión hay quórum. Gracias, señora secretaria. Concejal Jorge tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente de comisión. Bueno, buenas tardes al arquitecto, buenas tardes, ingeniera. Pido excusas por fuerza mayor. Corrimos y bueno, alcanzamos a llegar un poquito. Sí, tenía una inquietud, no sé si de pronto por parte de los compañeros de la comisión se hizo, es si yo analizo este proyecto de acuerdo con un proyecto de acuerdo de un municipio de quinta, tercera o segunda categoría, ¿es lo mismo? ¿O eso se modifica? Digamos, yo voy a mirar los requisitos que ustedes ponen acá para el tema de construcción, como por ejemplo con Mosquera. ¿Varía o es igual? ¿Por qué la pregunta? Porque desafortunadamente en este municipio a veces, y no le digo que ustedes lo hagan, pero en las administraciones anteriores se ha dicho que se toma algo de aquí y se pega para acá, pero no se mira la categoría de municipio. Lo que pasó, por ejemplo, ahorita en el tema del valor, por ejemplo, de las licencias. Aquí se cobran licencias como en un municipio de tercera o segunda categoría, y ya lo tenemos, digamos que ya lo hemos visto, el valor que se cobra en un municipio de sexta categoría y el valor que se cobra en un municipio de tercera o segunda categoría. A ellos se llena. Mi pregunta es que esto es aplicable para los municipios únicamente de sexta categoría o también para los de segunda, o es ley nacional que sea independiente de que sea la categoría, tiene las mismas reglas. Eso es todo, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, concejal. No sé si algo más tiene que agregar, concejal Gabriel. No, presidente, ya fue claro la duda que tenía referente al proyecto de acuerdo. Sí quisiera que aquí en el artículo 10º habla sobre los criterios de sostenibilidad. Las edificaciones deberán implementar medidas de eficiencia hídrica y energética en concordancia con la resolución 194/2025 del Ministerio de Vivienda, por lo cual el almacenamiento de agua potable deberá contar con un tanque de almacenamiento de un nivel más bajo y una red interna para el suministro de los niveles superiores. Cuando hablamos de este tanque de almacenamiento, tienen medidas específicas, digamos 3 metros por 2 metros o algo por el estilo. Hablamos del tanque, la parte baja, para alimentar la parte superior o los 2 pisos
faltantes en caso tal que el recurso hídrico por parte de la empresa prestadora de servicio, en este caso el acueducto del municipio, tenga falencias y se necesite el recurso en cada uno de los hogares. Entonces sí, ¿qué tipo de medidas va a tener ese tanque? De acuerdo a los espacios establecidos que se están estableciendo ahí por norma, o creería que de acuerdo a lo que ustedes especifican. Gracias, presidente. ¿Algo más? No. También me queda un interrogante. Hay unas licencias expedidas ya por la parte de San Agustín donde se ha determinado una serie de áreas y unas vías, tengo entendido que eso está ya planteado por la parte de atrás de San Agustín. ¿Eso puede ser modificado o sigue tal como está? San Agustín. Es el poliurbe que llamábamos. Entonces tiene la palabra para los interrogantes. Perdón que hay otro. ¿Qué tiene que agregar, concejal Gracias, señor Jorge? presidente, y nuevamente me excuso por llegar tarde y con 50 preguntas que tenía, pero bueno, leemos aquí, concejal, que aquí tenemos un tema que nos dice que área mínima de lote 200 metros. Creo que en el año 2015 fue aprobado algo como de 172 metros en temas de división. ¿Eso cambia? ¿Eso varía? O sea que ya no van a ser los 172, sino nuevamente volvimos a los 200, o eso se conserva. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra por parte de la administración. Listo. Entonces, para ir resolviendo las dudas de manera organizada. Lo primero. Listo. En este momento el proyecto de acuerdo no se está basando como tal en la categoría del municipio, sino en las dinámicas que se han generado en el municipio de Boyacá, ¿sí? Por ejemplo, en Mosquera pueden tener ciertas consideraciones para las áreas mínimas de los predios, como puede variar ya en Facatativá, como puede variar acá en Madrid. Digamos que esto creo que también atiende un poco más a la última pregunta, y es que para el municipio de Boyacá, el área mínima de los predios con lo que se puede generar una subdivisión son 72 metros cuadrados, ¿cierto? En la zona urbana, ¿listo? Con lo cual digamos que esas son las dinámicas que se han generado o se han precisado en el municipio de Boyacá. Si nosotros vamos al área mínima en Madrid, posiblemente sea menor. Si vamos para Facatativá, posiblemente sea menor, y así sucesivamente. Entonces digamos que lo que nosotros pusimos como parámetros dentro de este proyecto de acuerdo es atendiendo a las condiciones de una vivienda multifamiliar, sin tener en cuenta la categoría como tal, ¿sí? Digamos que no fue una línea base que nosotros tomáramos para eso. ¿Por qué? Porque digamos que la vivienda multifamiliar, como ya lo habíamos mencionado, es la posibilidad de construir de 3 a más unidades de vivienda en un mismo predio, y sabiendo que la vivienda multifamiliar solo se puede desarrollar en la zona urbana, no en la zona suburbana ni en la zona rural, pues digamos que las viviendas multifamiliares tienen también la necesidad de unos servicios conexos o anexos a solo el tema de habitar. Por ejemplo, nuevamente el tema de los parqueaderos, nuevamente por ejemplo el tema de la recepción de residuos, nuevamente también el tema del almacenamiento del agua, por ejemplo las circulaciones o la infraestructura que se debe generar internamente para estas viviendas, como lo es la red de detección contra incendios, ¿cierto? Entonces digamos que todo esto va con base en la norma nacional, y es ahí digamos que donde nosotros precisamos digamos que las características en la ficha que se propuso en el proyecto de acuerdo. ¿Listo? Listo. Entonces, para las condiciones de almacenamiento mínimas, la norma nos manifiesta que
según el decreto 302 del año 2000, en su artículo 7, digamos que nosotros debemos tener el mínimo vital, ¿cierto? Con lo cual se va a exigir 1 metro cúbico de almacenamiento en este tipo de viviendas, como mínimo. Sin embargo, pues podría ser mayor atendiendo, digamos que a la voluntad de los propietarios, pero como mínimo 1 metro cúbico para que digamos que en estos momentos de emergencia en el municipio se pueda atender a los litros mínimos que se requiere por habitante. Entonces 1 metro cúbico es el que se debe recomendar y la norma lo establece así. ¿Listo? Listo. Bueno, en relación a lo que su merced nos manifiesta, por ejemplo, del predio de San Agustín, del barrio de San Agustín, hay algunas viviendas a las cuales se les ha dado un permiso por parte de la administración, pero en este momento nosotros estamos haciendo una recopilación de información, dado que algunas viviendas ya son bastante sí, antiguas, pero entonces digamos que no hemos visto que como tal se hayan generado aprobaciones para vivienda multifamiliar. Si es el caso de que estas viviendas se hayan dividido para viviendas multifamiliares, será deber de la inspección de policía pues hacerles los requerimientos necesarios para que se puedan adaptar a la normativa vigente o a las reglamentaciones que se generen en el municipio. Entonces digamos que eso también tiene que ir muy ligado con el tema de si se generó permiso o no se generó permiso o de qué manera se hicieron estas construcciones. Bueno, para claridad nuevamente, el área mínima en el municipio de Boyacá en suelo urbano son 72 metros cuadrados. Lo que se está proponiendo para vivienda multifamiliar son 200 metros cuadrados, atendiendo a los diferentes servicios o actividades conexas que se deben garantizar en este tipo de viviendas multifamiliares. Zonas de parqueo, áreas libres, zonas de recepción de residuos, zona de captación de agua o almacenamiento de agua potable en primeros pisos. Por eso es el área de esto. Concejal Jorge tiene la palabra y nos acompaña en el momento el concejal Germán David, posterior hace su intervención. Escuchaba y aquí leo que la ley 400 de 1997 me dice que en tema contra incendios, las viviendas de bifamiliares, bueno, multifamiliares. Cuando hablamos de contra incendios, disculpe, arquitecto, ¿a qué se refiere, digamos, en ese tema de eso? Y la otra pregunta es, ¿las viviendas, eso rige a partir de la aprobación de este acuerdo o entra en vigencia, cierto? Y ya digamos que lo edificado hasta el momento ya queda así, ya se recibe así, obviamente sin ningún tipo de modificación o sanción a definir. ¿Sí? ¿Sí es así? Eso es todo, señor presidente, gracias. Concejal David. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes, a los concejales de la Comisión Primera del Plan de Desarrollo, al director de Urbanismo y a la ingeniera Alejandra. Quisiera formular una pregunta sobre este proyecto de acuerdo, más o menos en los siguientes términos. Si en este momento tiene un concepto jurídico por parte de la administración municipal y la formulo por una sospecha que tengo sobre la viabilidad jurídica de tramitar este proyecto de acuerdo en este momento. Los parámetros técnicos y urbanísticos
aplicables a la vivienda multifamiliar harían parte de las normas urbanísticas del esquema del esquema de ordenamiento territorial. Es decir, que de alguna manera este proyecto de acuerdo que estamos tramitando, siendo una modificación del esquema porque haría parte o adicionando al esquema de ordenamiento territorial, haría parte de todo el conjunto del esquema de ordenamiento territorial del municipio. Siendo así, en mi opinión, este tipo de proyectos deberían surtir todo el trámite de una modificación al esquema de ordenamiento territorial. Es decir, todas las normas urbanísticas que se están aquí sustentando, presentando para aprobación, deberían surgir todo el procedimiento. Es decir, estudios técnicos que soporten, por ejemplo, los aspectos que se están solicitando. Yo en este momento escuchaba el tema de la cantidad del agua, del almacenamiento de agua. Estudios técnicos que soporten ese tipo de decisiones. Estudios técnicos que soporten el área mínima de la vivienda del lote para construir vivienda multifamiliar. Incluiría, creo, siendo una modificación del EOT, un trámite de cabildo abierto, concepto que creo que algún concejal ya lo había preguntado, concepto del Consejo Territorial de Planeación, y eso pues incluiría, pregunto, los tiempos o no es decir, los tiempos de discusión del esquema de ordenamiento territorial, si tendrían o no que considerarse. Es una pregunta porque me gustaría conocer el concepto jurídico que tenga la administración municipal frente al proyecto de acuerdo y que se estudie esa situación, porque nosotros digamos que por más de que estemos de acuerdo con la normatividad aquí que ustedes están presentando, me parece importante es tener seguridad jurídica de que es viable tramitar esta iniciativa y no que la tramitemos de una manera incorrecta. Esa es la pregunta. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más quiere aportar a la discusión del proyecto de acuerdo? Me gustaría a mí mirar el artículo 12. Prevalencia del esquema de ordenamiento territorial en caso de conflicto entre el presente acuerdo y las disposiciones del esquema de ordenamiento territorial. Prevalece las normas del acuerdo 012 del 2015. En el artículo siguiente dice: el presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. Veo que de pronto algo que no, en este último, deroga las disposiciones que le sean contrarias, o sea, puede derogar algo del esquema de ordenamiento. Claro que más antes dice que prevalece lo del esquema de ordenamiento. Pueden contestar a las inquietudes de los concejales del concejal David. Bueno, primero para responder sobre la red de detección contra incendios, es algo que se debe tener en cuenta como insumo técnico adicional en las solicitudes que se presentan para este tipo de proyectos residenciales. En algunos casos, lo que manifestábamos anteriormente es que, por ejemplo, como insumo adicional se presenta el diseño eléctrico de cómo va a quedar la distribución de toda esta red eléctrica, o se presentan los diseños hidráulicos. De esta misma forma, para vivienda multifamiliar se requiere como insumo mínimo
este tema de detecciones contra incendios. Posiblemente, digamos que sean mucho más básicos, pero por lo menos que se tengan contemplados dentro de la distribución y diseño de estas viviendas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, unos de los elementos para estas detecciones son los detectores de humo, por ejemplo. Entonces, digamos que esos deben estar como insumos mínimos o elementos mínimos dentro de estas construcciones para poder garantizar que funcionalmente son habitables este tipo de infraestructuras. ¿Listo? Lo segundo. Bueno. Hablando un poco de la viabilidad jurídica, este documento no se construyó solo con el conocimiento que tenemos nosotros como personal técnico de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, sino que se validó junto con el asesor jurídico que es la doctora Caterine Medellín. En ese sentido, lo que nosotros pretendemos con este proyecto de acuerdo, si bien la inquietud es pertinente, no queremos hacer ningún tipo de modificación o ampliación más allá de lo que se debe regular en este tipo de instrumentos, ¿sí? Comprendo, digamos que la necesidad de validar esto jurídicamente, lo cual pues lo pueden hacer ustedes conforme a las inquietudes que tienen. Nosotros también haremos las consultas pertinentes, pero de acuerdo a las bases normativas y las leyes para el tema del ordenamiento territorial, creemos que está plasmado dentro de las consideraciones que se han presentado en el proyecto de acuerdo, a fin de que esto no se vea como un proceso de actualización o ajuste al esquema de ordenamiento territorial, sino la pertinencia de regular lo que es la vivienda, ¿sí? Y creo que la base normativa es clara cuando manifiesta que la administración municipal tendrá la potestad de presentar, digamos que este tipo de ajustes conforme a la necesidad del municipio. Recordemos que el esquema de ordenamiento territorial ya va a cumplir 10 años de estar en vigencia, y por lo cual digamos que las dinámicas del municipio han cambiado. Esto creo que es válido en el sentido de que lo que se busca es poder generar estas regulaciones más específicas, y que al momento de una actualización del instrumento pues se puedan dejar plasmadas en un solo documento que refleje las necesidades del territorio. Por último, el tema de la prevalencia del acuerdo es clara, pues digamos que a la fecha no ha existido ningún tipo de modificación o ajuste más allá del último, que es el acuerdo 012 del 2015, y las nuevas solicitudes pues que se están presentando nacen en este momento. Realmente no hay ningún apartado o consideración más allá que se haya aprobado por parte ni de la administración ni del Consejo Municipal. Concejal Jorge pidió la palabra. Gracias, presidente. No sé si de pronto, si la ley es clara, la estoy hasta ahora averiguando, que cuando se habla de algo contra incendios, se puede hablar de un sistema hidráulico que sale más barata echarle una plancha que montar un sistema hidráulico, porque un sistema hidráulico es autónomo y tiene que mínimo trabajar a 30 PSI, que es una gran potencia, se requiere gran equipo, y aparte de eso, para que cumpla la normatividad, tiene que ser, vuelvo y digo, autónomo, haya o no haya luz, haya o no haya servicio de luz, tiene que arrancar ese equipo. Y lo otro, mínimo tiene que andar sobre 3 pulgadas. La troncal tiene que andar sobre 3 pulgadas con aspersores, con manguera de tramo de 1 pulgada, con pitón, con gabinete contra incendios. Digamos que ese tema sí sería posible, no sé, arquitecto, si fuera posible, que se dejara claro,
cuando se habla, y lo otro es sistemas de alarmas tempranas. Se habla de sistemas de alarmas tempranas cuando se tienen strober, cuando se tienen sirenas, cuando se tienen detectores de humo, de cloros o de cualquier otro químico, que sería distinto a sistemas contra incendios, porque cuando habla uno contra incendios es para mitigar, ¿cierto?, o sofocar, y lo otro sería sistemas de alertas tempranas contra incendios, y no solo contra incendios, sino también contra sismos, contra cualquier otro tipo de emergencia. Eso es como el aporte, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. La administración tiene la palabra. Sí, muchas gracias por la precisión en ese tipo de conocimientos que pues, nosotros no manejamos al 100%. Sin embargo, sí hay que generar algún tipo de ajuste dentro de las consideraciones que se hayan tomado. Creo que es muy pertinente poner ese tipo de sistemas preventivos, más allá de contraincendios. Sí, hay que precisar algo, claro que sí. ¿Algo más que agregar, honorables concejales? Gracias a la administración por la ilustración de este proyecto de acuerdo. Seguimos con el orden del día. Cuarto, lectura de correspondencia. Tenemos correspondencia, señora secretaria. No, señor presidente. Siguiente punto. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Estamos en el punto de proposición y varios. No hay nada. Siguiente punto. Sexto, aprobación de la presente acta según audio. Sometemos a aprobación el acta según audio, señora secretaria. Honorable concejal Juan Gabriel Camacho González. Positivo para el acta, señora secretaria. Honorable concejal Luis Antonio Cortés Camacho. Positivo por el acta. Honorable concejal Jorge Ubaldo Gutiérrez Hernández. Positivo por el acta, señora secretaria. Señor presidente, 3 votos positivos, aprobada el acta de la fecha según audio. Siguiente punto. Agotado el orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Entonces sigue en estudio el proyecto de acuerdo 020. Gracias por asistir a la reunión, señores de la comisión y demás concejales y a la administración.